El dibujo técnico se inicia gracias a la necesidad de grafismos o dibujos. Las primeras representaciones que conocemos son las pinturas rupestres, es decir, dibujos encontrados en cavernas y rocas. En ellas se intentaba representar la realidad que le rodeaba, animales, astros y al propio ser humano, incluyendo su estado anímico. Las primeras pruebas escritas de la aplicación del dibujo técnico tuvieron lugar desde el año 1650 a.C. con el escriba Ahmes y sus primeros cálculos sobre pirámides. Tales de Mileto en el año 600 a.C. con escritos de geometría. Pitágoras en el año 500 a.C. con teoremas de poliedros. Euclides en el año 300 a.C. escribió sobre dibujo y geometría. Luego Arquímedes sobre cálculos de volúmenes y en el 200 a.C. Apolonio estudió las curvas cónicas. Hacia el año 30 a.C., el arquitecto romano Vitruvius escribió un tratado sobre arquitectura. Leonardo da Vinci, por ejemplo, en el año 1500 usaba dibujos para transmitir a los demás sus ideas y diseños para construcciones mecánicas, y muchos detalles de sus dibujos existen hoy en día. Él y muchos otros personajes posteriores dieron sentido crítico al dibujo. Más tarde lo haría Gaspard Monge, matemático francés, con estudios profundos sobre geometría descriptiva. En la época clásica y Edad Media, las imágenes y dibujos se transformaban en símbolos abstractos, y desde ahí los dibujos siguen siendo uno de los principales apoyos, pues ya no se construyen solo pirámides, sino palacios, coliseos y templos, calculando alturas, desniveles y muchos elementos fundamentales hoy en una construcción. Ya en la época contemporánea, el dibujo está presente en casi todas las actividades humanas. La imagen que representamos del mundo es un dibujo que mentalmente nos hacemos de él para comprenderlo y ordenarlo. La escritura misma está hecha con letras que son dibujos diseñados por el hombre para podernos comunicar. Los signos convencionales con los que a diario convivimos en señales de tránsito, medios de comunicación y computadores son también dibujos y de igual manera están presentes en los proyectos de diseño industrial, arquitectónico y hasta en diseño de modas. Hoy en día el dibujo no es solo lápiz, tinta o crayones sobre papel. Es también el mouse del computador, la pantalla, la reproducción fotostática de unas líneas o los vectores gráficos obtenidos por medio de una tabla digitalizadora. Un dibujo técnico es entonces el medio por el cual nos podemos comunicar de forma tecnológica y por tanto es un lenguaje universal con el que podemos construir a partir de él pequeñas y grandes obras industriales que serán de uso y beneficio para la humanidad. Por ser un lenguaje técnico requiere de información precisa, de normas internacionales, de convenciones estandarizadas, de cálculos matemáticos y de formatos de presentación. Desde fines del siglo pasado, el dibujo técnico ha alcanzado la era digital con la ayuda de programas de CAD, diseño asistido por computador. Por eso es tan importante su estudio y su comprensión en nuestra formación académica y personal, sin olvidar que el dibujo manual es el más importante y que el dibujo digital es solo una herramienta que proporciona perfección y rapidez. Las aplicaciones del dibujo están presentes en la industria, en la navegación, en la construcción y en todo lo que requiera el ser humano para su localización y ubicación. A diferencia del dibujo artístico, el dibujo técnico es frío y preciso. Requiere de normas técnicas, de elementos específicos y sobre todo del dominio interpretativo, por lo cual un dibujo técnico solo tiene una única interpretación para su ejecución y producción. Clasificación del dibujo técnico. El dibujo técnico se clasifica en los siguientes grupos. Dibujo geométrico. Se caracteriza por describir técnicamente las diferentes construcciones geométricas que se representarán en un dibujo técnico. Por ejemplo, rombos,
elipses, trapecios, óvalos, polígonos, etc. Incluye el diseño y el cálculo matemático. Dibujo arquitectónico. Es aquel que se caracteriza por presentar arquitectura, sea como detalle o espacio. Puede ser expresado en plano, perspectiva o axonometría. Este tipo de dibujo se hace pensando en las personas que habitarán esa arquitectura, muchas veces con sus medidas, es decir, antropometría. Otros aspectos como el color, cálculo, la administración de espacios y el trabajo conceptual son relacionados con el diseño arquitectónico. Dibujo mecánico. Se emplea en la representación de piezas o partes de máquinas, maquinarias, vehículos, naves y máquinas industriales y herramientas. Se usan diferentes conjuntos de planos como los de conjunto de despiece, de pieza y de montaje para representar grandes o pequeños proyectos. Dibujo eléctrico. Este tipo de dibujo se refiere a la representación gráfica de instalaciones eléctricas en una industria, oficina o vivienda, o en cualquier estructura arquitectónica que requiera de electricidad. Mediante la simbología correspondiente se representan acometidas, caja de contador, tablero principal, línea de circuitos, interruptores, tomacorrientes y salidas de lámparas, entre otros. Dibujo electrónico. Representa los circuitos que dan funcionamiento preciso a diversos aparatos que en la actualidad constituyen un adelanto tecnológico como las computadoras, amplificadores, transmisores, equipos quirúrgicos, televisores, radios y otros. Dibujo geológico. Se emplea en geografía y en geología. En él se representan las diversas capas de la Tierra empleando una simbología para dar a conocer los minerales contenidos en cada una de ellas. Se aplica en minería y exploraciones de yacimientos petrolíferos. Dibujo topográfico. Nos representa gráficamente las características de una determinada extensión de terreno, mediante signos convencionalmente establecidos. Muestra los accidentes naturales y artificiales, cotas o medidas, curvas horizontales o curvas de nivel. Dibujo urbanístico. Urbanismo es el arte de proyectar y construir las ciudades de forma que sean satisfechas todas las premisas que garantizan la vida digna de los hombres. Por tanto, este tipo de dibujo se emplea en la organización de ciudades, en la ubicación de centros urbanos, zonas industriales, bulevares, calles, avenidas, jardines, autopistas y zonas recreativas, entre otras. Dibujo técnico de las instalaciones sanitarias. Hace parte del dibujo arquitectónico. Tiene por finalidad representar el posicionamiento de cada una de las piezas sanitarias, ducha, lavamanos, retrete, etc., incluyendo la ubicación de las tuberías internas o externas. Normalmente se dibujan en otro plano las instalaciones hidráulicas.